Voy a pedir si por favor me ayudan a prender las luces del auditorio. Me gustaría poder ver un poquito mejor las caras, los rostros de las personas que el día de hoy nos acompañan. Les damos muchas gracias, qué bueno que están aquí el día de hoy. Y estoy seguro que Dios tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros, así es que me gustaría que me acompañe a orar para comenzar este tiempo. Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios, gracias por tu presencia aquí, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada persona que nos acompaña el día de hoy aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está a la distancia también uniéndose, Señor, junto con nosotros. Gracias, Padre, porque el día de hoy venimos, Señor, y sabemos que podemos encontrarnos contigo. Venimos a celebrar, venimos a festejar, venimos a admirarnos, Señor, de ti. Y mientras hacemos eso, Señor, tú te muestras a nosotros y tú nos hablas, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido que el día de hoy tú hables a nuestro corazón, que el día de hoy tú traigas revelación, Señor, iluminación, Señor, en las mentes de cada uno de nosotros, Señor. El mensaje que tú quieres comunicarnos, Padre. En el nombre de Jesús, que seas tú hablando, Señor, que seas tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor, que el día de hoy vamos a escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Pues estamos teniendo dos mensajes. Hoy es la segunda parte del mensaje especial de Semana Santa, ¿verdad? El domingo pasado fue el domingo de Ramos, se le conoce así, y el pastor nos estuvo hablando acerca de lo que pasó antes de la cruz, ¿verdad? Antes de la crucifixión. Y el día de hoy vamos a ver un poquito de lo que sucedió después de la cruz. Y para comenzar me gustaría platicarles una pequeñísima anécdota personal. Y para quienes no saben, yo y mi familia, por tradición, por costumbre, nosotros fuimos educados como católicos. Yo hasta los 16 años estaba, pues por así decirlo, o sea, siguiendo la religión católica, la costumbre, la tradición católica. Y por lo tanto, una de las cosas a las cuales era acostumbrado durante estos días de Semana Santa era visitar las iglesias, ¿verdad? Y también presenciar una dramatización conocida como el Vía Crucis. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Por ahí va a salir una imagen, ¿sí? La mayoría de nosotros, probablemente los que también en algún momento fuimos católicos, pues hemos presenciado este tipo de eventos, ¿verdad? Hemos estado ahí. O quizás aunque tú no lo seas o no hayas sido católico, probablemente también en algún momento hayas visto en la tele, hayas visto en la calle, hayas visto en algún lugar que esta dramatización es la representación del camino de Jesús a la cruz, ¿sí? Por eso se llama Vía Crucis, ¿sí? De camino a la cruz, o el camino de la cruz. Y en esta se muestra cómo fue el proceso en el que Jesús fue cargando la cruz hasta ir al monte Gólgota o del Calvario, sobre el cual él fue crucificado. Y a mí me gustaba ir. Desde niño iba, a veces no tanto por el sol que estaba súper fuerte y tenía uno que estar ahí en la calle, ¿verdad? Pero me gustaba ver esta representación. Sin embargo, lo hacía como una costumbre, como le digo ahorita. En realidad no entendía a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, yo nunca me había preguntado. Hasta más o menos cuando estaba, ¿qué serían? Los últimos años de secundaria, yo creo, o primeros años de preparatoria, pues todavía siendo un adolescente. Me acuerdo que fuimos un Viernes Santo, fuimos a verlo por aquí cerquitas, Cristo Rey. Y recuerdo que yo estaba viendo esa escena
en la que Jesús está, o bueno, el personaje, ¿verdad? El hombre que estaba interpretando el personaje de Jesús estaba cargando una cruz, los soldados romanos le estaban dando latigazos y de repente así, como si nada, me cruza en la mente la pregunta, bueno, ¿y por qué es que está pasando esto? ¿Sí? No por qué está pasando el Vía Crucis, sino por qué es que Jesús estaba siendo latigado. ¿Por qué es que Jesús estaba cargando una cruz? ¿Por qué es que Jesús estaba sufriendo de esa manera? Nunca, de verdad, se los prometo, nunca me había preguntado eso. Nunca me había hecho esa pregunta. En teoría yo creía que lo sabía. Pero en ese momento, y yo creo pues ya cuando estás un poquito más grande y empiezas a analizar las cosas, ¿no? Como que empiezas a pensar, a razonar un poquito más el porqué de las cosas que te han enseñado, te han acostumbrado. Y yo me pregunté, pues, ¿por qué? Si él era un hombre bueno, esto es lo que yo sabía, ¿verdad? Si él era un hombre bueno, ¿por qué le hicieron eso? Qué malvados los romanos, ¿no? Qué bullies, qué abusivos. ¿Por qué le hicieron eso? Sin embargo, esta pregunta no tuvo respuesta en ese momento para mí. Y no fue una pregunta así que totalmente me desesperara por conocer la respuesta, sino que simplemente como una chispa se prendió. Y fue una pregunta que se me quedó ahí guardada. Ya después no hice por investigar, no hice por preguntarle a nadie más, nada, solamente se quedó ahí esa pregunta. Poquitos años después, cuando yo comienzo a venir a la iglesia y que voy a un retiro de jóvenes y que entonces ahí nos explican por qué es que Jesús murió y sufrió en una cruz, en ese momento yo entiendo, ¿sí? Y en ese momento se marca un parteaguas en mi vida. Así como la historia fue dividida en antes de Cristo y después de Cristo, y como el mundo espiritual también fue marcado en un antes de la cruz y un después de la cruz, mi vida fue marcada por un antes de entender por qué Jesús había muerto en la cruz y un después de entender por qué lo había hecho. A partir de ahí mi vida no fue la misma. ¿Sí? Y sabes que seguramente tú estás aquí porque eso mismo Dios ha hecho en tu vida, porque es lo que Dios quiere hacer contigo. Y probablemente muchos de ustedes se encuentran el día de hoy aquí porque ya ha sucedido eso. Y Dios te ha enseñado y te ha ayudado a entender por qué Jesús murió en esa cruz, ¿verdad? Pero sabes, si tú aún no lo has entendido, si tú aún no te lo has preguntado, si tú quieres saberlo, esa también es la razón por la que estás el día de hoy aquí y por la que Dios te trajo el día de hoy aquí, porque Dios quiere ayudarte a entender y que tú conozcas por qué Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Dios quiere hacer eso en tu vida. Y esta pregunta, junto con una más, dos preguntas, es lo que quiero comunicarte el día de hoy. La primera es: ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Sí? Y la segunda es: ¿para qué resucitó? La primera es: ¿por qué Jesús murió en la cruz? Y la segunda es: ¿para qué resucitó? ¿Sí? Y no es de un para qué de, ay, ¿para qué resucitó? Como queja, ¿verdad? Sino es un para qué, es ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la visión de Dios para que sucediera eso, que Jesús resucitara? ¿Sí? Y el día de hoy quiero que podamos entender la respuesta a estas dos preguntas. ¿Me acompaña? Pues ya está de aquí, no le queda de otra. Bien, vamos a ver la primera pregunta. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Sabe que cuando Jesús fue arrestado, eso sucedió un jueves en la noche? Bueno, para nosotros un jueves en la noche. Y Jesús fue llevado al consejo de las autoridades religiosas de su pueblo.
Y cuando empezaron a juzgarlo, que de hecho fue un juicio no legal, porque no sucedió de la manera como debían de suceder los juicios en ese tiempo. Fue como a escondidas, básicamente. Y cuando están juzgándolo, todos los cargos que presentaban en su contra no tenían que ver con nada que Jesús hizo. Incluso muchas de las cosas que dijeron falsas sobre él, las acusaciones falsas, porque todas fueron falsas, ¿sí? Dice la Biblia que sobornaron a personas para que dieran acusaciones falsas en su contra. Pero ni siquiera las acusaciones falsas en contra de Jesús tenían que ver con nada que él hubiera hecho, sino que tenían que ver con cosas, palabras que él había dicho. ¿Sí lo ha leído? Todas las acusaciones falsas y todo lo que tenían en su contra para juzgarlo con pena de muerte, porque eso es lo que ellos querían, juzgarlo con pena de muerte, eran simplemente cosas que Jesús había dicho, nada más. Por lo tanto, Jesús murió en la cruz por las palabras que él predicó. Esa fue toda la razón. Jesús murió en la cruz por el evangelio que él vino a compartirte a ti, a mí y a toda la humanidad. Esa fue la razón por la que Jesús murió. Obviamente ahí implican muchas otras cosas más, pero Jesús murió por las palabras que él predicó, por el evangelio. Así es de que no sería justo si el día de hoy, al estar celebrando su muerte y su resurrección, no habláramos acerca de este mensaje por el cual él dio su vida. Y así es que ahorita, así súper rápido y súper corto, me gustaría decirte cuál fue este evangelio, cuál fue este mensaje que Jesús predicó, que Jesús enseñó y por el cual le costó su vida. ¿Sí? Le costó su vida. Por lo tanto, él creía este mensaje, él dio su vida por este mensaje y por este mensaje él murió. Y yo quiero que tú sepas, probablemente algunos de ustedes ya lo saben, pero si hay alguien aquí que aún no lo sepa, me gustaría que tú pudieras el día de hoy escuchar cuál fue el mensaje que Jesús predicó. Y aunque es muy extenso hablar de este mensaje en toda su plenitud, te lo voy a resumir en solamente 4 puntos. 4 puntos principales, muy sencillos y muy básicos que tú necesitas saber. Y que si entiendes esto, tú entiendes el mensaje que Jesús comunicó y por el cual él murió. ¿Sí? Muy bien. Estos 4 puntos, de estos 4 puntos, el primero es que Dios nos creó para su gloria. Vamos a leer Isaías 43:7. Si usted trae Biblia, puede buscarlo ahí en su Biblia. Si no, puede acompañarnos a leer en la pantalla. Isaías 43, verso 7, y está en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, está hablando Dios y está diciendo: traigan a todo el que me reconoce como Dios, porque yo los he creado para mi gloria y fui yo quien los formé. Está hablando acerca del ser humano, ¿sí? A todos nosotros, ¿quién nos creó? Dios. Esto es lo que la Biblia enseñó y esto es lo que Jesús enseñó también, que fuimos creados por Dios. Y no solamente fuimos creados nomás porque sí, no solamente fuimos un accidente, ay, se me salieron ahí unos seres humanos, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Sino que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para su gloria, para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Por eso es que la Biblia dice que cuando el ser humano fue hecho por Dios, dice que fue hecho a su imagen y semejanza. Tú y yo, no importa qué contexto
de vida tengas, no importa qué religión tengamos, no importa dónde hayas nacido, no importa qué edad tengas, no importa lo que hayas hecho ayer ni lo que harás mañana, tú y yo fuimos creados a la imagen de nuestro Dios. Hombre y mujer, ambos, tenemos la imagen de Dios impresa en nuestro ser, por dentro y por fuera. Y fuimos creados para darle gloria a Él. Fuimos creados para reflejarlo a Él, para ser como Él. Para eso fuimos creados. Sin embargo, ese es el primer punto. El segundo punto es que el ser humano nos rebelamos contra Dios. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Vamos a leer Romanos 3:23. En esa misma versión, Nueva Traducción Viviente, vamos a leer Romanos 3:23. Dice, pues todos, ¿cuántos? Todos hemos pecado. Pecado significa desobedecer a Dios, rebelarnos contra Dios, transgredir la ley de Dios. Todos hemos pecado. Nadie, ¿cuántos? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Desde Adán y Eva, al desobedecer el único mandamiento que Dios les había dado y rebelarse contra Dios y desobedecer a Dios, y por lo tanto transmitirnos el pecado a todo ser humano, ¿verdad? A todos y cada uno de sus descendientes, que somos nosotros. Nosotros hemos nacido con el pecado y somos pecadores, ¿sí? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Porque hemos heredado el pecado desde el primer hombre y la primera mujer, ¿sí? Y ese pecado nos lleva a nosotros voluntariamente a pecar también. Nadie nos obliga, ¿verdad? Nadie nos controla para hacerlo. Nadie hace que un niño de apenas algunos años reniegue, ¿verdad? Y le pegue a su hermanito menor porque está furioso y porque no se puede controlar. Tú dices, ay, es un niño. Sí, es un niño. Pero es un niño que está mostrando su naturaleza de pecado. Porque si no hubiera pecado, no haría eso. No haríamos eso. Y no seríamos egoístas. Y no seríamos mentirosos. Y no seríamos... Ya, hasta ahí le paro. Entonces nosotros pecamos porque somos pecadores. Y Jesús sabía eso. Y nos lo mostró de muchas maneras. Sobre todo a través de su propio carácter. ¿Sí? Y esto nos lleva al tercer punto. El primero fue que Dios nos creó para su gloria. El segundo es que, sin embargo, el ser humano se rebeló, voluntariamente escogió rebelarse contra Dios y por lo tanto merecemos el castigo de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer para cambiar la naturaleza de pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Podemos hacer muchas buenas obras y eso va a cambiar lo que hay dentro de nosotros. No. ¿Eso va a cambiar la manera en cómo pensamos? ¿En que tiende hacia el mal? No. Las obras no van a cambiar eso, ni la religión que tengamos va a cambiar eso, ni el seguir rituales o métodos o leyes o normas, ni ser buenas personas muy morales, ni tener mucho conocimiento. Nada de eso puede cambiar la naturaleza humana caída. Ese fue el segundo punto. Y por lo tanto el tercero es que Dios, ¿sí? Porque el ser humano ya no puede hacer nada, el ser humano está perdido. Así es de que el único es Dios. Dios, por su gracia, ¿sí? Porque Él no nos creó para que nos perdiéramos. ¿Para qué nos creó? Para su gloria. Él no creó para simplemente, ay, pecaron, los voy a destruir. No. Él creó al mundo y a nosotros con un propósito glorioso. Y Él no iba a dejar que se perdiera ese propósito. Así es que Dios, de su gracia, de su compasión, de su amor por nosotros,
pero también de su verdad, porque Él, siendo un Dios bueno y justo, Él no podía pasar por alto nuestros pecados, Él no podía ignorar nuestros pecados, Él no podía hacerse de la vista gorda, bueno, voy a hacer como que no pasó nada, no, porque todo pecado es una afrenta a Él directamente, ¿sí? Es una rebelión contra Él directamente, y cada pecado, desde el más pequeño hasta el más grande, merece un castigo porque está hecho en contra de un Dios que es bueno. Sin embargo, en este amor que Dios tiene y la justicia, ¿cómo Dios puede mostrarnos su amor y su justicia al mismo tiempo? Pues Él envía a su Hijo, al Hijo que ha estado con Él desde la eternidad, junto con el Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, ¿sí? Quienes nos crearon, quienes formaron el mundo, y el Hijo de Dios que ha estado con Él eternamente es enviado por el Padre, se vuelve un ser humano como nosotros y viene y vive una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, y toma nuestro lugar como pecadores y paga el castigo que nosotros merecíamos por desobedecer a Dios. Eso era lo que Jesús estaba haciendo al cargar esa cruz. Estaba tomando nuestro lugar. Nosotros éramos los que deberíamos de estar ahí cargando esa cruz. ¿Sí? Porque nosotros fuimos los que pecamos contra Dios, no Él. Sin embargo, Él, por su amor, por su gracia, por su misericordia para con nosotros y por ser el único que podía hacerlo, sin estar obligado, sin nosotros merecerlo, por amor, toma nuestro lugar, paga el castigo que merecemos y nos reconcilia con el Padre. Porque al estar ahí en la cruz y sufrir el castigo justo de Dios, a nosotros nos estaba dejando su lugar, como si nunca hubiéramos pecado. Estaba intercambiando el lugar. Esto se le llama el glorioso intercambio. Jesús tomando nuestro lugar como pecador y nosotros tomando su lugar como hijos amados. Wow. Y de este modo Dios pudo mostrar su amor y su justicia al mismo tiempo. ¿Sí? Su amor y su justicia al mismo tiempo. Y así se puede el hombre, el ser humano, reconciliar con Dios. Así es como sus pecados pueden ser perdonados. Así es como puede quitarse la barrera que hay en medio, que no podemos derribar de ninguna manera por nosotros mismos. Y así es como se restaura el propósito por el cual fuimos creados. Porque ahora, sin ninguna interrupción, sin ningún impedimento, sin ningún pecado en nuestra contra, ahora tenemos el camino abierto, el acceso libre para podernos acercar a nuestro Padre Celestial a través de Jesús. ¿Sí? A través de Jesús. Y por eso es que es posible el cuarto y último punto. Y es que si nosotros elegimos creer en esta salvación, creer en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, porque Dios no nos va a obligar, ¿sí? Dios no quiere obligarnos a hacerlo. ¿Tú te gustaría que alguien te amara obligadamente? Como un meme que vi hace algunos días, donde estaba una novia jalando a un novio así en el pasillo del altar. Y le estaba diciendo, tú te casas porque te casas. ¿Te gustaría algo así? ¿Verdad que no? A ti nos gusta que alguien nos ame porque decide hacerlo, ¿verdad?
porque elige hacerlo. No porque esté obligado o porque tenga algún tipo de no sé, algo que lo haga a la fuerza. Pues Dios, con mayor razón, Él quiere que nosotros elijamos, decidamos amarlo y decidamos aceptar y creer en el regalo que nos ha dado de salvación a través de Jesucristo. ¿Sí? A través de Jesucristo. Nosotros necesitamos creer en esa salvación. Y te fijas, no es solamente creer en Dios, eso cualquiera lo puede hacer. No es solamente creer en Dios, es creer en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Es confiar en eso, es quitar nuestra confianza de cualquier otro medio, de cualquier otra manera en la que nosotros podamos pensar que podemos tener el perdón de Dios o la salvación. Porque solamente hay uno. Y es a través de Jesús. Como dice Juan 3:16, ya todos, probablemente la mayoría de aquí conocen ese versículo, ¿verdad? Dice, porque de tal manera, vamos a leerlo juntos a las 3, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque de tal manera nos amó, que dio a su Hijo. ¿Sí? No nos dio una religión, nos dio una persona, a su Hijo. ¿Sí? Y este Hijo dio su vida por nosotros. Y es la única manera, porque también dice Juan 14:6, vamos a leer también este versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Juan 14:6. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Sí? Jesús está diciendo, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede ser reconciliado con Dios, nadie puede tener el perdón de sus pecados, ni tener vida eterna si no es a través de mí, a través de Jesús. ¿Sí? No es a través de la intercesión de ninguna otra persona, por más santo o santa que haya sido. No es a través de la realización de ninguna obra. Es a través de la fe en una persona que es Jesús. ¿Sí? Y esta fe nosotros la demostramos al arrepentirnos de nuestros pecados, al pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, al decirle, Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti. ¿Sí? Y pedirle, Dios, dame tu salvación, reconcíliame contigo, dame a Jesús, dame a tu Espíritu Santo que viva dentro de mí. Porque la salvación no es de una persona tratando de ser mejor persona. La salvación es una persona muerta que está siendo llamada a resucitar a la vida. Porque nuestros pecados trajeron muerte espiritual a nosotros. No podemos hacer nada. Si tú le dices a un muerto, levántate y baila, ¿qué va a pasar? Nada. Porque está muerto. No te escucha. Su alma ni siquiera está ahí ya. De igual manera, el ser humano está muerto espiritualmente, no puede hacer nada. Necesita que la voz y el poder de Dios hable a su vida, a su corazón y infunda fe para que crea en el Hijo de Dios y entonces sucede un nuevo nacimiento dentro de ti. Lo que la Biblia llama una regeneración, eres nuevo por completo,
dentro de ti. No es solamente que crees algo intelectualmente, mentalmente, sino que algo ocurre dentro de ti. Una venda se te quita de los ojos. Empiezas a ver lo que antes no veías, a entender lo que antes no comprendías, así como yo en ese momento no comprendía por qué Jesús estaba muriendo en una cruz. Yo era pecador, estaba muerto espiritual, por eso es que no entendía aunque me preguntara. Sin embargo, Dios escogió un momento en el que dio fe a mi corazón y entonces pude entender y comprender. Si Dios te da fe y te está mostrando por qué es que Jesús está muriendo, Él te está llamando para que tú creas en Él. Te está llamando para que tú tengas perdón de tus pecados, para que tú tengas reconciliación con Él, para que tú tengas vida eterna. Y por eso nos arrepentimos, porque ya no queremos seguir igual, porque ya no queremos vivir igual, porque queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida, queremos seguirlo a Él, queremos aprender de Él, ser sus discípulos, queremos ser sus amigos. ¿Sí? Queremos tener una unión con Él, una conexión con Él. Pero esto sabes que no puede ser secreto. Como Nicodemo, que fue en la noche cuando nadie lo iba a ver, ¿verdad? Cuando ninguno de sus compañeros fariseos lo iban a juzgar. Ah, con que ya andas detrás de Jesús. No podemos ser cristianos de la secreta. Esto tiene que ser público. Vamos a leer Romanos 10:9. En Nueva Traducción Viviente también. ¿Qué dice Romanos 10:9? Porque si declaras abiertamente, esto es públicamente, ¿sí? Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Salvo, ¿qué quiere decir? Salvado del castigo que merecemos por nuestros pecados. Si creemos y lo confesamos públicamente, ¿sí? Si creemos en ese sacrificio y si lo confesamos, si declaramos nuestra fe abiertamente, sin esconderla. Por eso es que esa es la razón por la cual existe el bautismo, ¿sí? El bautismo no es un acto mágico, no es un ritual ni nada, sino que es solamente la forma pública en la que Jesús nos enseñó que podemos nosotros declarar abiertamente que creemos en Él y que queremos seguirle. ¿Sí? Por eso que si tú decides creer en Él y no te has bautizado, tú puedes hacerlo. Tú tienes que hacerlo para confesarlo públicamente. ¿Te gustaría que alguien se casara contigo secretamente? ¿Te gustaría que alguien se casara contigo y no llevara su anillo porque no quiere que nadie se entere de que es tu esposo o es tu esposa? ¿Verdad que no? Y que cuando te lleve a casa de tu familia te presente, mira, es mi amiga, es mi amigo. ¡Auch! ¿Verdad que no? No, tú quieres que esa persona tome una decisión pública de decir, yo he decidido unir mi vida a esta otra persona que yo amo, ¿verdad? Yo no quiero que me esconda, ni que esconda su amor de otras personas. Pues con mayor razón Dios. ¿Sí? Dios quiere que manifestemos públicamente nuestro amor hacia Él, nuestro compromiso hacia Él, que nosotros hemos decidido amarle, seguirle. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ok, vamos por último a esta segunda pregunta y te prometo que no va
a tardar. Porque solamente, aunque puede ser respondida de muchas maneras, ¿por qué Jesús resucitó? Perdón, ¿para qué Jesús resucitó? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Solamente te voy a dar 3, ¿sí? Súper fáciles y súper esenciales. Algunas ya las creo yo, las podemos comprender con esto que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Para qué Jesús resucitó? Pero la primera es que Jesús resucitó para comprobar que su sacrificio fue aceptado por Dios. Yo sé que esto puede ser un poquito difícil de entender, pero vamos a leer Isaías 53, del verso 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 53, verso 4 al 5. Esta es una profecía de Isaías acerca de Jesús. Y está diciendo, hablando acerca del momento en el que Él iba a ser crucificado, ¿sí? Y entonces dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Ahora, nosotros sabemos toda la historia. Nosotros conocemos el final y todo el contexto. Pero vámonos a ponernos en el lugar de los discípulos. Vamos a ponernos en el lugar de las personas que hasta ese momento no sabían y no tenían la certeza de que Jesús era realmente el Mesías, ¿sí? Hasta ese momento no lo sabían. Jesús había hecho milagros, Jesús había predicado y todo. Había quienes lo seguían, pero había quienes estaban en su contra. Había quienes decían, no, eres un blasfemo, está en contra de la ley de Moisés, es un pecador, es un glotón que nada más come con gente pecadora. O sea, había dudas en las personas. Y aun cuando nadie podía testificar de él que hubiera pecado, porque eso también dice la Biblia. No había nadie que tuviera algo en su contra, no había nadie que dijera, que pudiera acusarlo de algo. Pero aún así no podían tener la certeza de que realmente Jesús fuera el Mesías, porque era muy distinto a lo que ellos creían de cómo iba a ser el Mesías. Ellos se imaginaban un rey glorioso que iba a traer su reino, eliminando a todos los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, vino el hijo de un carpintero, humilde, que hablaba sobre los pájaros y las flores. Y esto tuvo un shock en su mente. No sabían si de verdad Jesús era el Mesías. Imagínate lo que pensaron cuando ahora lo estaban viendo, porque esto fue público. El juicio de Jesús no fue público, pero la crucifixión sí lo fue. Una multitud de personas estaban ahí viéndolo caminar y lo acompañaron hasta el Calvario. Las mismas personas que estaban gritando a Pilatos, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y muchos de ellos estaban burlando de él. Muchos de ellos estaban diciendo, sí, con que dijiste que eras el Hijo de Dios y mira cómo estás ahora. O sea, no creían. Incluso sus mismos discípulos huyeron. Sus mismos discípulos no estaban ahí, excepto Juan. Ni Pedro, su mejor amigo, estaba ahí. Estaban escondiendo, pensando, nos equivocamos, seguimos a la persona equivocada. Y ahora van a venir por nosotros, tenemos que huir. Por eso es que el versículo que leímos dice que mucha gente pensó, en realidad este no es un santo, en realidad este no es un justo, en realidad este algo hizo y por eso está pagando ahora.
De seguro es cierto lo que dicen de él, que blasfemó contra el templo de Dios, que blasfemó contra la ley de Dios, y ahora Dios lo está juzgando. Qué bueno. Y estaban viendo a Jesús como un pecador, porque no entendían. Aparte que la cruz era la peor humillación que alguien pudiera tener. No solamente para una persona normal, sino para un judío, porque la ley decía: maldito es el que muere en un madero. O sea, era terrible, era el peor, la peor burla, la peor manera de que alguien pudiera morir. Como un enemigo del Estado, como el peor de los criminales. Imagínate lo que pensaban sus discípulos y aquellos que lo habían seguido. No, en realidad este era un pecador. Y si Jesús hubiera muerto y ahí se hubiera terminado la historia y no hubiera pasado nada más, ellos hubieran seguido pensando: no, fue un hombre más, ¿verdad? Fue un pecador más. Otro más que se dijo ser el Mesías, otro más que nos ilusionó, otro más que se aprovechó de la esperanza que tenemos. Pero al tercer día, pero al tercer día pero un domingo en la mañana, cuando unas mujeres iban sin esperar encontrarse a un resucitado, porque iban a preparar lo que no habían podido hacer por el día de reposo, y ven que la piedra, vigilada por guardias romanos, sellada por una orden imperial, estaba removida. Algo que era imposible que sucediera. Y ven que el cuerpo no está ahí. Ven que su Señor no está ahí. Pero un ángel estaba ahí y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Al que ha resucitado. Amén. Entonces, si Jesús resucitó, es que no era un hombre pecador, es que no era un hombre común, ¿sí? No era un profeta más, no era un maestro más. Era Dios hecho hombre. Esta es la segunda razón por la que Jesús resucitó, para demostrar que Él era Dios. Traía más versículos, ya no vamos a alcanzar a verlos, pero la resurrección de Jesús nos enseña que Jesús era Dios, que Jesús era santo, que Jesús era limpio, que no tenía ningún pecado, que Él era Dios, que Él tomó las llaves de la vida y de la muerte en sus manos y se levantó, porque Él dijo: yo voy a dar mi vida y yo tengo el poder para tomarla de nuevo. ¿Sí? ¿Qué ser humano puede decir eso? ¿Qué persona puede decir: yo me voy a morir y voy a hacerme resucitar? Nadie. Pero Jesús lo dijo y Jesús lo cumplió. Jesús lo hizo porque Él era Dios, ¿sí? Y la tercera razón por la que Jesús resucitó es para que todos los que creemos en Él podamos tener un futuro seguro junto a Él en la eternidad. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sí? Aunque muera, vivirá. Porque Él dijo: yo voy a prepararles un lugar. Y si no fuera así, no se los diría, pero yo voy a prepararles un lugar. Y donde yo estoy, ahí estarán ustedes juntamente conmigo. Y la Biblia nos enseña que así como Jesús resucitó, todos los que creemos en Él vamos a resucitar para vida eterna también.
y nos espera un futuro glorioso. Nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva. Nos espera una eternidad junto a Él si creemos en Él. Amén. ¿Puedes ponerte de pie? Y creo que el día de hoy estamos aquí para una de estas dos cosas. La primera es que si tú aún no has creído en este sacrificio y en esta resurrección y en este Salvador que Dios te ha entregado, Dios te está llamando a que creas en Él. Ya sea que estés aquí o que estés en tu casa, Dios te está llamando a que creas y que pongas tu confianza en Jesús. Y tú puedes hacerlo, como decía ahorita, simplemente por fe, por el amor que Él nos ha demostrado al dar su vida por nosotros. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo o podamos hacer algo para ganarlo. Pero puede que tú ya hayas creído, puede que tú ya tengas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y por lo tanto el día de hoy tú estás aquí para que sea tu fe asegurada, sea tu fe puesta en una certeza de que tienes una esperanza gloriosa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tienes una esperanza gloriosa. Los que hemos creído en Jesús somos sus hijos, somos sus hijas y tenemos un futuro y una esperanza. Que no importa lo que atravesemos en este mundo, solamente nos prepara para uno mejor. Y tú puedes confiar en Él y tú puedes depositar en Él todas tus cargas, porque aquí no se acaba, porque Dios no ha terminado contigo aún, porque hay un futuro, hay una esperanza que te está esperando. Así es que me gustaría orar primeramente por aquella persona que no ha creído en Jesús todavía, y te voy a invitar a que tú levantes tu mano si es que tú quieres hacerlo el día de hoy. Sí. Igual allí en tu casa también tú puedes indicarnos que tú quieres creer y que tú quieres orar, y vamos a cerrar nuestros ojos. Y toda persona que quiera hacer esta oración puede levantar su mano y orar junto con nosotros. Y tú puedes decirle: Padre Dios, perdóname por mis pecados, perdóname por rebelarme contra ti. Yo reconozco que soy un pecador y que no merezco tu perdón, pero confío en Jesús, confío en tu gracia, confío en tu sacrificio, confío en que Él murió en mi lugar para perdonarme, para reconciliarme contigo. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Lávame, límpiame, purifícame, hazme una nueva persona. Adóptame como un hijo, como una hija tuya, Señor, y que pueda conocer esta salvación, este regalo glorioso en Jesús, en Jesús. Amén, amén. Ahora déjame orar por todos y cada uno de ustedes que están aquí. Tú puedes levantar tus manos y tú puedes orar junto conmigo también. Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que el día de hoy está aquí, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos, Señor. Gracias por escogernos, Dios. Gracias por encontrarnos en el momento que lo hiciste, Señor, en el punto que lo hiciste, Señor, por librarnos de nuestra maldad, por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias. Gracias por no dejarnos, Señor, sin esperanza. Gracias por no dejarnos a la deriva. Gracias por no dejarnos solos, Señor. Gracias por darnos tu Espíritu Santo
que ahora vive en nosotros, Señor, al creer en ti. Oh Dios, yo pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, de mis hermanos, sean llenos de tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, que sean llenos de tu Espíritu Santo. Yo pido que tú soples tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno, Señor, desde los más pequeños, Señor, hasta los más grandes, Señor. Sopla tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, llénanos con la fe, llénanos con la esperanza, llénanos con la certeza, Señor, con la seguridad de que hemos sido amados por ti, de que hemos sido perdonados por ti, de que hemos sido salvados por ti, Señor, de que tenemos un futuro y una esperanza gloriosos, Dios. Sí, Señor, gracias, llénanos con gratitud. Sí, Señor. Padre, si hemos estado desesperados, si hemos estado pasando por situaciones difíciles, si hemos pasado por duda incluso, Señor, que hemos dudado de ti, Señor, que hemos renegado de ti, que nos hemos preguntado por qué, Señor. Padre, yo te pido que tú vengas y que tu presencia, Señor, esté cerca de cada uno de los que están pasando algo así, Señor. Y que tu abrazo, Señor, les reconforte, Señor. Y que tu fe y tu gracia sostenga su corazón. Y que tú les puedas decir, que ellos te puedan escuchar, decirte: hijo mío, hija mía, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Nunca me he ido, nunca me iré, nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Yo tengo cuidado de ti aun cuando no puedes verlo. Yo tengo cuidado de ti, yo estoy obrando 10,000 cosas a la vez a tu favor, aun cuando no puedes verlas. Y oro porque podamos poner nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor. Quita todo temor, quita toda incredulidad, Señor, quita toda ansiedad, Padre. Tómala, Señor, en tus manos, Señor. Te la entregamos, Dios, en el nombre de Jesús.